Ahora en nuestro programa estamos aquí en comunicación telefónica con Luis Cabrera, periodista Dirigente dirigente de la Participación Popular de de Periodistas. la provincia de Chubut. Hola Trelew. Luis, de Trelew, ¿cómo estás? Chubut Trelew. Hola, hola, ¿qué tal? Ante Todo. todo, pido disculpas por la difonía, pero bueno, acá estamos. Bien, che, primero quisimos arrancar la entrevista como que contar un poco la actualidad política que está desarrollando en la provincia de Chubut. Bueno, la actualidad política, nosotros el domingo próximo tenemos elecciones, se eligen gobernador, se eligen diputados provinciales, bueno, y próximamente la otra, 2 semanas después, tenemos las internas, ¿no es cierto?, generales, o sea, las PASO. Nos encontramos en una ebullición política bastante comprometida, bueno, en una situación, como digo yo siempre, políticamente nos encontramos entre la espada y la pared, porque tenemos la coalición del PJ y también con lo de Juntos por el Cambio, que para nosotros, los chubutenses, es muy difícil estos momentos por el hecho de que los dos persiguen una acción política que está muy ensalzada con lo que se refiere a la megaminería, y no es poco. No sé si ustedes recordarán, 2021, diciembre, una gran pueblada, una gran represión por parte del gobierno de Arcioni, y trajo aparejado, bueno, que después de 6 días del pueblo en la calle, de manifestaciones lógicamente opositoras, pero no solamente en Rawson, que es la capital, sino en toda la provincia, logramos torcerle el brazo justamente a este posicionamiento que salió con una ley entre gallos y medianoches, sin estar en carpeta, una sesión que salió de la nada de los diputados y sacaron esta ley. O sea, los dos, digamos, que tienen mayores posibilidades de poder estar en el poder como gobernadores, tienen la misma tesitura. Entonces nosotros nos encontramos justamente con eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y hay mucha resistencia justamente a ver si la gente va a ir a votar, o si va a votar a estas dos propuestas o va a elegir alguna otra. O sea, a ciencia cierta no hay una idea clara de lo que puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Este raconto que te hago, histórico en cierta manera, tiene que ver con una realidad política que justamente es lo que nos toca vivir en este momento. Y ya te digo, nos encontramos entre la espada y la pared, porque realmente no se sabe para dónde ir políticamente, ¿no? O en la elección a ver qué es lo que va a pasar. Claro. Eso es eso es ajustadamente la síntesis de lo que nosotros, bueno, nos queda 6 días para llegar a ese día, y realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, Luis, te habla Sofía ahora. Yo te quería preguntar. ¿Cómo te va, Sofía? Bien, Luis. Yo te quería preguntar, entonces están como no siendo el pueblo representado, o no se sienten tan aproximados con los dos candidatos que tienen del neoliberalismo o la derecha, como sería supuestamente el representante del peronismo ahí. ¿Y cuáles son los otros candidatos, o cuáles serían los que estarían con la mayor intencionalidad de voto, de captar más votos en primero, segundo y tercer lugar? El tercer lugar aparentemente es una expresión que está muy enganchada con el liberalismo, ¿no es cierto?, de Milei. Sí, mira, lamentablemente es así esta realidad, porque, a ver, hay un partido político que es el PICH, que es el Partido Independiente de Chubut, que, bueno, fue representado hace 2 años en las elecciones del 2021 como una alternativa, y hizo una buena elección saliendo tercero,
tercero, inclusive por encima de lo que, o sea, del armado que hizo el oficialismo, en ese caso Arcioni, que es el gobernador, con sus candidatos que salieron cuarto, ¿no es cierto? Y justamente este señor Triandafilidis, que es un candidato que es de Comodoro Rivadavia, que está muy relacionado a empresas, tiene empresas privadas, y por el otro lado se había relacionado mucho con los pastores evangélicos y todo caramba, eso. ahí tenemos como el Bolsonaro, tenemos parecido. Es un enjambre que solamente ellos lo pueden llegar a entender, ¿no es cierto? Porque de algo tan alejado de la realidad y de las creencias religiosas como es justamente la idea de Milei y compañía, nos encontramos ahora con esto. Y en cuarto lugar, por ahí acá está el socialismo, pero como una expresión muy, más que nada, de deseo de que pueda llegar a juntar votos. Es una realidad que todos conocemos, ¿cierto? La izquierda lamentablemente no mueve mucho la aguja en estas elecciones, pero bueno, esta es la realidad. Y por el otro lado, medio como que queda en el medio de una PASO que viene para el 13 de agosto, queda esto, y es como que no se sabe qué estás haciendo en realidad del militante, si estás con la posibilidad de poder militar para digamos, lo que se viene con las PASO, que realmente también va a ser bastante peliaguda, o estar en el medio justamente de esto de una contienda provincial, donde también para nosotros es muy, muy, muy importante, pero bueno, es lo que, como se dicen los pibes, esto es lo que hay, y así estamos. Lo que quiero destacar es una cosa que tiene que ver con el vedetismo y con esto de, hace algunos años se decía la actitud muy de Borocotó. Era un periodista que fue por un partido político y cuando asumió se dio vuelta y se fue para otro, ¿no es cierto? Acá hay muchos que no le interesa para nada la ideología, no siguen ningún tipo de filosofía, sino que se van de un lado para el otro, pero con una facilidad tremenda. Acá tuvimos hace unos meses elecciones en Trelew, y resulta de que el intendente, que todavía está en funciones, que hasta diciembre, entró por el Chusoto, que era el partido de Das Neves, el ex gobernador, con mucha corrupción de por medio, con toda una serie, realmente es como en todos lados, pareciera de que esto es una realidad de la República Argentina trasladada al Pago Chico, como en su momento Macri tomó esa tremenda deuda con el Fondo Monetario Internacional, Das Neves tomó deuda también en dólares, y bueno, todavía la estamos lo estamos padeciendo en la actualidad. Totalmente, ¿sabes por qué? Porque esa deuda fue atada a lo que tenía que ver con las regalías del petróleo. O sea, sí se cobra bien, pero de ahí los acreedores toman lo suyo, ¿no es cierto? Bueno, quiero decir, justamente hice esto para determinar de que el intendente de Trelew en su momento se presenta con un delfín, que es una Leila Lloyd Jones, que es una diputada que se presentó como alternativa para la intendencia, y bueno, en su puesto es una expresión supuestamente peronista, pero hoy la realidad nos muestra que al perder las elecciones esta expresión política salió tercero, y resulta que ahora están trabajando codo a codo con los Juntos por el Cambio. O sea, no se entiende. Por el otro lado, había un candidato que históricamente, desde su padre, que fue funcionario de Menem en su momento, él fue intendente, también fue siempre por el peronismo, se presentó a las últimas elecciones para intendente por un sector identificado también con el liberalismo de Milei. O sea que
cosa que no se entiende, y hoy están con su esposa, que también fue candidata a diputada, perdón, a intendente de la ciudad en el 2019, nos encontramos con que hoy están militando nuevamente para el peronismo. Claro. O sea, son cosas que a veces no se entiende. Y reitero, lo que yo cuento parece justamente, valga la redundancia, un cuento, pero no está muy lejos de la realidad que se vive en otros lugares, en otras provincias, en el orden nacional inclusive, donde, bueno, tenemos esa realidad que hay gente que se identifica con determinado sector o tendencia política y resulta que hoy se están vistiendo como realmente como una expresión del peronismo y popular y nacional, y resulta que sabemos que no es así. Esto es lo que nos toca vivir acá en la provincia del Chubut hoy, Luis. Y es lamentable, pero reitero, no es solamente nuestro el problema, sino que sucede en un montón de lugares. Los que hoy están con uno, mañana están con otro y pasado vuelven a estar con eso. O sea, se perdió esa pertenencia, ese sentido de estar en un lugar, en un partido político en este caso, y bueno, ahora con todas las alianzas y todo eso pareciera de que no tenés una relación, te perdés en el camino, porque son tantas expresiones políticas que vos decís, a ver, ¿qué es lo que, hacia dónde voy? Y acá te encontrás, reitero, en provincia del Chubut, con dos expresiones políticas mayoritarias, como es Juntos por el Cambio, que está representado por Nacho Torres, que es senador. No sé si recuerdan aquel que dijo, que Cristina lo mencionó, que dice, se sienta a 15 metros de mi silla, y era el que bancaba al abogado de los que intentaron asesinar a Cristina. O sea, como antecedentes hay algunos que lamentablemente, viste, no tienen currículum, sino que tienen prontuario, y eso es lamentable, ¿no? Luis. Y por otro lado tenemos la expresión del PJ en esta coalición que se presenta con como candidato a vicegobernador, que es el mismo vicegobernador que en el año 21 junto con Arcioni mandaron a reprimir salvajemente al pueblo de Chubut por algo que habían hecho entre gallos y medianoche. Por eso trato de explicar por qué digo yo esto de que estamos entre la espada y la pared, ¿no? Luis, quería preguntarte justamente en torno al oficialismo. El oficialismo ahí en Chubut. Explícanos un poco, porque por ejemplo acá en Córdoba nosotros tenemos un gobierno provincial que es está encabezado por el PJ y sus aliados, pero que está enfrentado al gobierno nacional. ¿Cómo es en Chubut ese oficialismo, ese PJ? Mira, el PJ de acá es en 2 años ha modificado, ha cambiado, se ha trocado, lo que puedas imaginar que ha pasado en el medio en estos 2 años, es así. Te comento, el gobernador con su gente, que en el 2021 era el oficialismo, se enfrentó al pejotismo, se enfrentó a Juntos por el Cambio, bueno, o sea, era como una tercera fuerza. En realidad en esa elección salieron cuartos justamente Arcioni, y hoy Arcioni, como representante de Massa, porque pertenece al Frente Renovador, está unido justamente con la Cámpora, con el PJ, con todo. Hicieron un embrollo ahí que no tiene sentido, y que evidentemente sí, le son en cierta manera leales al gobierno nacional, pero fundamentalmente a Massa, ¿no es cierto? Porque, bueno, no sé si ustedes recuerdan en algún momento en una elección que ganó en el 2019, que se hicieron anticipadas acá en Chubut, y en una conversación telefónica al aire, Alberto Fernández invitó a Massa, que estaba acompañando a Arcioni, que había ganado las elecciones, para juntarse a tomar un café y charlar. Bueno, de ahí devino aquella alianza con el Frente Renovador, bueno, el PJ y todo esto. O sea que hay una lealtad, digamos,
aunque no me gusta utilizar la palabra lealtad porque está muy mal valorada en estos momentos, pero realmente es así, es lo que sucede. Sí, apunta, pero a favorecer, digamos, al gobierno nacional. Pero bueno, con todos los antecedentes lamentables que han tenido en su performance, con, no sé, con la cantidad de años que no se ha podido lograr que haya ciclo completo de escolaridad, la educación, y lamentablemente los maestros no están bien remunerados, y esto, a ver, si hacemos un repaso, se parece mucho a lo que pasó en el 2021 en Chubut, se parece pero muchísimo a lo que pasó o lo que está pasando en Jujuy, ¿no es cierto? Con una ley que fue la zonificación, lo que permitía hacer mega minería, esos socavones tremendos en la meseta para extraer supuestamente plata, oro y todo, pero nosotros tenemos un solo río, que es el río Chubut, que atraviesa toda la meseta de la cordillera hasta el mar. Es el único río que tenemos, es el único. Y la megaminería utiliza pero millones y millones de litros de agua diarios. ¿De dónde van a salir? De las napas, y de las napas de dónde van a chupar, justamente del río. Y no podemos permitir que la vida se contamine y nos quedemos sin agua, porque del río Chubut, en lo que es la desembocadura del río Chubut, depende Rawson, depende Trelew, Madryn, Gaiman, Dolabo, 28 de julio, Las Plumas, o sea que casi media provincia depende exclusivamente de ese río. Imagínense ese río contaminado, lo que podría ser. Bueno, eso es lo que produjo el gobierno de Arcioni en el 2021. Entonces, por eso digo que hoy no la tienen toda consigo. Y el que va de candidato a vicegobernador es el mismo que en la actualidad, o sea, de que presidió esa famosa sesión que nosotros llamamos el Día de la Traición, el 15 de diciembre del 2021. Y reitero, en 6 días se produjo lo mismo que está pasando en Jujuy. ¿Por qué? Por la intromisión de las mineras, por la intromisión de muchos factores. Acá se hablaba inclusive de una denuncia. Exacto, son los mismos intereses de que están en otros lados, y lamentablemente, mira vos la similitud que hago, y esto no quiero llevar agua para el molino, pero se habla muchísimo de que el precandidato de ¿cómo se llama? La Unión por la Patria, Massa, tiene que ver con negocios que involucran a él, a Morales, ¿no es cierto?, a Manzano, gente muy dentro de todo pesada de la política, y resulta que en el 2021 también estaba metido acá, porque su delfín, que es Arcioni, también estaba justamente con eso de promover la megaminería, que en definitiva no deja nada, deja solamente un 3%, y lo mismo que en Jujuy, que produce contaminación, lo mismo que en Jujuy, peleamos por el agua, lo mismo que en Jujuy, lo mismo que en Mendoza, ¿no es cierto?, contra estos poderes, tremendos poderes, donde el presupuesto que maneja, por ejemplo, la Silver, que era la empresa que iba a explotar en un principio la mina de plata aquí en la provincia, a cielo abierto, con la contaminación que le estoy diciendo y todo esto, tiene un presupuesto casi como el PBI del país, o sea, de que voluntades se pueden comprar a trochimoche. Y reitero, hubo una diputada que pertenecía a un sector que hoy, aquí hace un tiempo estaba con la gente del Yusoto, que es la versión, y ahora está con el PJ, bueno, todo un montón de cosas, que hizo una denuncia que los diputados habían recibido una coima, según lo que dijo ella, de 10 millones de pesos en ese momento, cada uno, para levantar la mano a favor de la megaminería. O sea, hay muchas cosas que la gente de Chubut no se va a olvidar, y creo que va a estar reflejada justamente en las elecciones del próximo domingo, ¿no? Claro, claro. Lo saluda Hernán Heredia. Luis, mucho gusto. Igualmente.
Quería Reitero, discúlpenme preguntarle... por la difonía, Sí, ningún Discúlpenme problema. por la... Ningún problema, sabemos que allá en el sur debe hacer bastante frío y bueno, con De estos donde inviernos... salen las fotos, nieve. Exactamente. Hermoso en invierno. Sí, sí. Y el frío también Sí, debe ser hermoso. Sí, yo les cuento No, que o sea, estuvimos todo hace tiene poco. Tiene sus lados hermosos, inclusive la nieve, pero yo siempre digo, la gente, los turistas dice, uy, qué bonita la nieve, pero hay que estar acá en Patagonia, hay que estar en el puesto, en el trabajo, Sí. hay que estar en el campo, hay que cuidar las majadas, hay un montón de cosas, y para ellos es normal, pero es muy difícil, es un trabajo muy duro. La Patagonia, como nosotros decimos, nosotros podemos aguantar en invierno 20 grados. Me ha tocado vivir 20 grados en Gobernador Gregorio, Santa Cruz, o estar acá en Trelew. El año pasado, sin ir más lejos, en el verano tuvimos 42, 43 grados Claro. de calor. O sea, estamos en los extremos, o sea, pero... Nosotros tuvimos la esto es posibilidad de maravilloso. ir hace poco a Trelew por los 50 años de la masacre y bueno, ahí pudimos justamente vivenciar de cerca no tan solo las cuestiones que tenían que ver más directamente con los derechos humanos, sino también con todas las demás luchas, y me hizo acordar cuando fuimos porque en muchos lugares se veía escrita la lucha contra la megaminería. Claro, para nosotros es una cuestión de vida o de muerte. Puede sonar un poco así, medio fuerte, pero es la realidad. Hice una pincelada de lo que significa el agua para nosotros en la provincia y realmente es muy tremenda, ¿no es cierto? Mirá, en los albores de la historia, cuando llegaron los galeses aquí, se instalaron en Puerto Madryn, ¿no es cierto? Lo que es hoy Puerto Madryn. Y carecían de agua, no tenían agua y no sabían que a 60, 70 kilómetros tenían un río. Bueno, para ellos incursionar por el desierto significaba vida o muerte también. Lo hicieron y encontraron este valle, bueno, que le dio un impulso tremendo. Pero el agua es vital para esta zona, es vital. Es vital. Mirá, la explotación del petróleo hizo de que un lago, el que está al lado del lago Múster, cerca de Sarmiento, pegado a Comodoro Rivadavia, con muchas empresas, muchos pozos petroleros y todo, secó un lago. Secó un lago, no hablamos de bajó el nivel, no lo secó, hoy es un desierto eso, y eso tenía una vida, un ecosistema, tenía un montón de cosas, y lo que sucede es que el río Senger, que es un río que viene de cordillera, que alimenta el Múster, y el Múster justamente a este lago que desapareció, las petroleras hacen las sangrías o toman agua del río para la producción, para ellos y todo, sacándole ese líquido elemento a un lugar y a unos lagos que son los que le dan el agua a Comodoro Rivadavia, a Sarmiento, a Radatili, o sea, 300.000 personas dependen también de eso, y justamente todo tiene que ver con la explotación de los recursos naturales que como muy al dicen extremo. algunos, eso no se va a tocar, pero cuando ya están en el poder les importa tres pepinos y hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Pero por eso nosotros estamos atentos. La lucha es todos los días. Yo particularmente tengo fotografías y tengo mucho archivo de lo que fue el 2021, que fue una represión, pero ustedes dicen, bueno, 5 o 6 días no fue nada. No, pero el salvajismo, la hazaña con que la policía atacó, se veía, hay fotos y filmaciones de policías infiltrados en las manifestaciones para producir hechos vandálicos como los incendios y todo eso, que no lo provocó la gente. Quien hizo las manifestaciones es la población, como dicen normalmente el ciudadano de pie, que se sintió estafado y se sintió engañado por un gobierno que había votado y resulta de que lo traicionó. Reitero, el 2021, el 15 de diciembre para nosotros es el día de la traición de un gobierno que hoy pretende volver al poder con los mismos
casi con los mismos actores. Y si a eso le sumamos que la gente de Juntos por el Cambio piensa exactamente que hay que explotar los recursos naturales, pero no porque nos va a dejar una provincia floreciente, una provincia, ¿no es cierto?, como cualquier otra provincia que tenga la riqueza que tiene Chubut. Casi es imposible fundir esta provincia, y lo hicieron. Pero bueno, acá estamos, reitero, con muchos años de manifestaciones. Y vos tocaste un tema que para nosotros también es muy neurológico, como fueron los 50 años de la masacre de Trelew, que para mí particularmente tiene un sentido. Yo en ese momento, en el 72, tenía 14 años, y creía que poniéndome una camisa de grafa y dejándome crecer la barba era el Che Guevara, y quería modificar y cambiar el mundo. Y resulta que viví esa masacre y me di cuenta de que estos no venían, ¿no es cierto?, que lo mío era muy lírico, como pensábamos mucho, y que esto era real, que los compañeros murieron asesinados en ese genocidio que se produjo, y realmente nos provocó a todos los chubutenses una reacción que quedó manifestada por las distintas puebladas que se hicieron. Esto fue en agosto, fue en diciembre, noviembre, diciembre, se produjeron puebladas donde recordarán el famoso Chubutazo, donde también, y lo digo con un poco de alegría, le torcimos también el brazo a la dictadura, porque se habían llevado, mira, mataron en ese momento 16 compañeras. Claro. Terrible los hechos. Totalmente fueron crueles, serían crueles acontecimientos. Pero sabiendo José o Luis, que los tiempos de los los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina, te queremos agradecer un montón por la entrevista que les has dado al TD Ceilán. ¿Algún mensajito clave que les quiere dejar a la audiencia por el programa del día de hoy? Me satisface enormemente, chicos, que se ocupen justamente de la problemática en diferentes lugares. Evidentemente nosotros dependemos muchísimo de los medios nacionales para poner sobre el tapete los diferentes problemas que nosotros tenemos, y que no son pocos, pero le ponemos fuerza, y yo creo que hay algo en los genes de los chubutenses que siempre, ante eventualidades y avasallamiento de los derechos, salimos a la calle y le ponemos el pecho, le ponemos el cuero, y y lo digo con orgullo, no somos un pueblo que lo van a arriar así nomás, ¿no es cierto? Y te quería completar esto para que no quede en el aire. Asesinaron a 16 y a los poquitos meses vinieron y se llevaron 16 presos políticos, como para recordarnos, estamos presentes, o sea, el milicaje. Entonces, eso no tenemos que perder de vista. Lo que hoy parece que está todo bien, guarda, porque las consecuencias son nefastas. Así que, y por último, el domingo hay elecciones, piensen lo que piensen, sea como sea su tendencia política, creo yo que lo que hay que hacer es ir y votar por lo que sea, el partido que elijas o lo que sea, la tendencia ideológica, lo que sea, pero votar, porque la democracia es lo que creo yo que nos puede llegar a salvar cuando haya pluralidad y cuando haya participación del pueblo, porque el pueblo es el que mantiene todo esto. Chicos, les agradezco enormemente, y bueno, a Sofía, que somos compañeros, amigos, un abrazo gigante, y bueno, cuando pueda, espero que la próxima vez, si hay una próxima vez, esté mucho mejor de la garganta y pueda explicar un montón de cosas. Dale. Gracias, Luis, por comentarnos y tu análisis y noticias, de traernos las noticias desde Chubut, Trelew. Un abrazo y saludos, Luis. Gracias a ustedes, chicos. Chao, chao. Chao, chao.